toca el comentario de Lenchi, pero él nos expresó que no tiene inconveniente. Pero no puede tenerlo. Conversemos con Tobías Crespo. No puede tenerlo. Ese es mi hermano, querido amigo, además, vinculado a una familia muy progresista, aliada mía, permanentemente. Además, compañero del pueblo. Es miembro de la dirección central del partido Fuerza Bueno, del tenemos Pueblo. un líder en común, sí. Tiene un líder en común. Sí. Que entonces el diputado Tobías Crespo. Entonces, diputado Tobías Crespo, Marelena quiere saber cuál es la posición de ustedes sobre las 3 causales. Ay, mamá. Nada, buenos días, Sí. Martínez Pozo, Eury, Lenchi y María Elena también. Nada, el partido de la Fuerza del Pueblo, en las reuniones que hemos tenido para discutir el tema, la posición que hemos determinado ha sido que es necesario y fundamental que la República Dominicana tenga un código penal. Después de 100 y pico de años trabajando con un código obsoleto, este código tiene alrededor de 100 y pico de artículos, que las discusiones no se han centrado sobre los verdaderos aportes del código en sí, con respecto a prevenir el crimen, el narcotráfico, el lavado de activos y otros ilícitos penales, sino que las causales pues han un poco desviado sobre lo que significan los aportes que da este código penal o este nuevo código penal, que precisamente fue el presidente Leonel Fernández en su primera gestión que creó 5 comisiones de juristas y de expertos para modificar los códigos. El Código Procesal Penal, que se modificó y ya está en aplicación, el Código Civil, el Procesal Civil, el Código de Comercio y este Código Penal. Como ustedes saben, ya este código ha pasado por el Congreso durante alrededor de 20 años, fue promulgado, fue al Tribunal Constitucional y con una aplicación de 2 años, pero el tribunal antes de esto pues dio una decisión de que nosotros los legisladores violamos el procedimiento legislativo de formación de las leyes y declaró el código inconstitucional. El presidente Fernández ha dicho que sea que las causales se lleven a una ley especial o que la comisión que está trabajando el código solamente tomó en consideración una de esas causales, es el Tribunal Constitucional que definirá, por lo que establece el artículo 37 de la Constitución. Es decir, cualquiera de los sectores que están en pugna, porque no solamente podemos ver las posiciones dogmáticas de la Iglesia, que este es un país muy cristiano, sino también que, aparte de las feministas, hay profesionales, cientistas que han estado discutiendo de cuándo es que se produce la vida y sobre todo pues los dueños de clínicas. Es decir, se ha consultado a todo el país y hay muchos intereses, pero en definitiva la Fuerza del Pueblo, que es la pregunta que nos hizo Julio Martínez Pozo, está de acuerdo en trabajar y aprobar el código. Esa es nuestra posición. Perfecto. Olvidándose de la posición del líder. Bueno, lo que pasa es que nosotros las reuniones que hemos tenido es con el presidente del partido, no son reuniones particulares como legisladores. Es urgente, María Elena, de que ya la República Dominicana tenga un código. Vuelvo y repito, las 3 causales que son numerales del anterior artículo 110 que tenía el código. Este código tiene 412 artículos, de los cuales 105 van en beneficio de la sociedad. Las discusiones sobre las causales divide a todo el mundo, a todo el país. Y es una realidad, María Elena, las causales es una situación que se presenta no solo aquí, sino en el mundo, de excepción. Todas las leyes tienen sus excepciones. Ya hay países que la han aprobado, la han promulgado y como quiera continúan haciéndose las intervenciones, es decir, que han habido, se están haciendo y se seguirán haciendo. Estoy hablando de no solamente los abortos libres, sino la definición de la interrupción de la vida bajo estas 3 condiciones. Es decir, que la posición que nosotros estamos hablando no es de Tobías Crespo, sino que la Fuerza del Pueblo apuesta a un código penal. Una pregunta, ¿cómo ustedes toman en cuenta a la hora de subir la mano, de aprobar o desaprobar? No, es con el dedo, María Una Elena. decisión. Ahora Con el dedo, como sea. Biométrico. ¿Cómo toman en cuenta, cómo equilibran, número 1, su convicción personal? En este caso, algo religioso, por fe, creencia, lo que sea. Número 2, la línea del partido al que pertenecen. Y número 3, la posición de los votantes, una parte de la sociedad a la que ustedes representan y que esa posición la conocemos por las encuestas que se tienen, Barómetro de las Américas, entre otras. ¿Cómo ustedes conjugan esos elementos? ¿Cuál pesa más? ¿Qué porcentaje le dan a cada línea?
Mira, María Elena, en el Congreso difícilmente, y yo que he estado ahí cuando se aprobó anteriormente y que estamos ahora, y uno ve los colores, porque ahora se han definido, la República Dominicana es muy fanático, ¿verdad?, de los colores. Tú ves por un lado los azules, que son liceístas, y los verdes, que son de la Fuerza del Pueblo. Es decir, que el color de la Fuerza del Pueblo, pero es difícil que bajo un tema como este los diputados y congresistas reciban líneas partidarias, y se ha demostrado. Nosotros cuando estuvimos en el PLD, cuando tuvimos en el PLD, la línea del presidente en aquel entonces, Danilo Medina, era con las 3 causales, pero la mayoría votamos por el código. Es decir, que es muy difícil que un líder pueda convencer a una persona que está bien consciente de lo que significa el código o las causales o sus convicciones religiosas. María Elena, ahí hay diputados que son muy creyentes, muy firmemente creyentes, y han dividido este tema, que yo no lo veo bien, entre pro vida o no. Y yo creo que no debe de ser así, porque yo dudo que algún legislador, un congresista, un senador, un diputado pueda ser pro muerte. Ahí lo que hay son legisladores que entienden su rol, su responsabilidad, y sobre todo dividir de pro vida o no, como que lleva a un nivel de conflictividad, que es lo que ha estancado que nosotros tengamos el código. Es un manejo propagandístico. Una pregunta. Pero, perdón, Lenchi, que quedó, por su respuesta veo que la posición de los votantes no es tomada en cuenta. O sea, claro, la línea del partido no aplica por ser un tema religioso. La convicción personal sí, pero la posición de los votantes no la toman en cuenta. Claro que sí, María Elena, se toma en cuenta. Nosotros los que estamos ahí representamos a cada uno una circunscripción, a un municipio o a una provincia, o los del exterior. Y cada uno tiene un nivel de representatividad, pero en ese nivel de representatividad están todos. No es solamente nosotros respetamos los derechos de los que están de un lado o de otro, y nosotros no es que estamos opuestos a las 3 causales, es una realidad, pero sí lo que quiere la Fuerza del Pueblo es que haya código, y sobre esa base, por ejemplo, nosotros votamos la otra vez que haya código, y a mí no me sancionaron los votantes, y los votantes de mi circunscripción durante 5 procesos, 2 internos y 3 externos, me han votado de manera favorable, porque yo he asumido el tema con responsabilidad. Pero en el caso tuyo y de Fuerza del Pueblo, que aspira a sacar el Código Penal ahora y discutir las causales posteriormente, ¿qué garantía ofrecen de que ese tema sea realmente incluido a tiempo dentro del Congreso Nacional? Que no sea simple y llanamente un momento de una propuesta diversionista. Bueno, yo creo que aunque hay una comisión especial aparte que está presidiendo el diputado Héctor Félix, incluso ayer habían encuentros con la población, es decir, vista pública, y se está escuchando al pueblo, se apruebe esa ley con las 3 causales, los sectores enfrentando en pugna van a ir al Tribunal Constitucional, porque la discusión va a salir del Congreso. Es decir, una vez aprobado el código y que se eliminen las 3 causales o que se apruebe la ley aparte, eso va a seguir en el Tribunal Constitucional. Por eso es que el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo dice que la decisión final sobre este tema va a definirlo el Tribunal Constitucional. Tobías, sea cual sea. Sí. Tobías, en términos de resultado, es uno de los diputados más exitosos. Gracias. Por varias propuestas que ha hecho. Ahora mismo tengo una aquí, pero antes él hizo una que es la que tiene vigencia en el tránsito. ¿Cómo ves hasta ahora la aplicación de esa nueva ley de tránsito? Mira, las expectativas que se llama ley que no es solo de tránsito, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Es un código. Es un código. 360 artículos y 32 reglamentos. Para nosotros, que no solamente fuimos el autor y el proponente de la ley 6317, sino 15 legisladores que de manera muy ardua, muy responsable, asumimos este tema, porque es un tema país, y todos los partidos políticos, los voceros, votaron, así, ahí sí se bajó la ley y todo el mundo votó por esa ley y nos asignaron a nosotros como el fiscalizador de esa ley. No han sido satisfechas. Nosotros dedicamos más de 4.000 horas de trabajo en la Comisión Permanente de Obras Públicas que yo presidía. Le dedicamos más de 400 reuniones de comisiones. Hicimos vistas públicas y teníamos hasta una experta argentina con más de 27 años en transporte, en la parte de transporte terrestre. Y dimos este código, esta ley, que se dio la voluntad política para que fuera aprobada, fuera promulgada. Pero
hay 32 reglamentos, de los cuales solamente se han aprobado 6. No se ha avanzado mucho en la parte de los reglamentos, y los reglamentos son los que le dan operatividad a todo el sector. ¿Y por qué digo esto? Porque ya la OTTT, que se eliminó, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Pensiones, y se eliminaron 5 instituciones y se creó una sola, tenían algunas normativas que lo que había era que actualizarlas. Nosotros entendemos que la ley debió tener mayores resultados de lo que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya 4 años después nosotros aspirábamos a que se vieran los resultados, y aquí hay que tomar en cuenta que hubo una irresponsabilidad por 30 o 40 años y este problema se dejó convertir en una bola de nieve. En 5 o 7 años, Martínez Pozo, nosotros esperábamos un cambio fundamental, estructural, en las calles, en las vías, en el reordenamiento, en todo lo que son las atribuciones de las alcaldías, el Ministerio Público, porque a veces le tiramos todos los dardos al Intran, o a la DGC, que muchas veces la gente entiende que es el patico feo porque tiene que estar cumpliendo la ley en las vías y es el que tiene la parte de fiscalizar en la calle. Pero el Ministerio Público y los jueces tienen que actuar en justicia con el régimen sancionador. Y las alcaldías, esta ley habla en 126 artículos sobre las alcaldías, es decir que las alcaldías ¿Qué papel le da a las alcaldías? Tú sabes, Eury, que los alcaldes son el ejecutivo del territorio. Sí, el Intran no puede ejecutar. El Intran es el que establece las políticas públicas, es el órgano regulador. Si una ruta, por ejemplo, el origen y el destino, es el mismo municipio, quien debe otorgar la licencia de operación de esa ruta es la alcaldía y no el Intran. Está establecido ahí, muy bien definido, porque así lo establece la Constitución y la Ley 176 y 107. Que los alcaldes no hayan asumido el rol que le corresponde y sobre esta ley trabajar, porque también los alcaldes querían que le dieran un porcentaje de las multas, que era un 40% que tenían en la ley, y eso se cambió, se quitó y se distribuyeron, que yo estoy de acuerdo con las alcaldías. Las alcaldías no pueden instalar semáforos, darle mantenimiento a los semáforos si no tienen recursos, no pueden señalizar de manera horizontal. Lo quitaron de la ley. Sí, al final algunos tú sabes que no tenemos una ley perfecta, pero se tuvo que eliminar. ¿Cómo estaba en la ley? Que si tú violabas la ley en la parte urbana, el 40% iba a la alcaldía, el 20% al Intran, el 20% a la DGC y el otro 20% a la Procuraduría, que es el que cobra las multas. Si violabas la ley en una carretera, en una autopista donde no afectabas el municipio, entonces ya las alcaldías no recibían parte de esos fondos, sino que se distribuía entre Intran, DGC y Procuraduría. Actualmente, ¿cómo quedó? 75 Procuraduría y 25 el Intran. Nosotros somos de acuerdo de que esa parte hay que modificarla a futuro, porque el reordenamiento de las vías, los estudios de tráfico, los ayuntamientos, las alcaldías tienen que tener direcciones de tránsito y de movilidad urbana para que hagan todo lo que tienen que hacer con la señalización, incluso hasta ponerle los rótulos. Cuando tú estás buscando una dirección y la calle no está rotulada y no hay un punto de referencia, el localizador te bota y te manda una dirección que no es, y tú estando en el punto, y es porque la vía no tiene el rótulo de cómo se llama el nombre, que es asumido automáticamente vía georreferenciada. Lo que te digo, Eury, con tu pregunta, es que los alcaldes tienen que asumir este rol dentro de la ley 6317. Pero hay una epidemia de motores en el país. Hay una epidemia de carros públicos, de estos carros amarillos y otros más, mamey. Quiere decir que la ley que debió ordenar el tránsito en República Dominicana lo que ha hecho es auspiciar más ese caos. ¿O hay un problema de política gubernamental? Sí, se debe establecer voluntad política. Yo creo que el fenómeno de la motocicleta hay que abordarlo con verdadera responsabilidad. La ley tiene un capítulo muy específico. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, Eury, a mí me llenaron el Congreso el día que se aprobó de motocicleta, porque estaban opuestos, Lenchi, a que 2 personas estuvieran en motocicleta. Y así es que dice la matrícula. Incluso uno, lo que pasa es que el asiento es tan grande que permite transportar a otra persona. Ambas personas con casco, y que menores de 8 años no se monten en motocicleta. Nosotros tenemos el 54.25% del parque vehicular, 2.600.000 son motocicletas, es más que todos los vehículos. Entonces ese fenómeno, si no lo abordamos con verdadera responsabilidad, si nosotros no enfrentamos desde el punto de vista no solamente de las violaciones, el Estado gasta
60.000 millones de pesos todos los años nada más en el sistema de salud para atender las víctimas de accidentes, los motoristas. La mayor parte, porque en un accidente de tránsito en República Dominicana el 60 al 67% está involucrado una motocicleta. Te dice que la mayoría de los muertos, de los heridos, de las fracturas que hay que estar buscando, incluso las ARS no te cubren los tornillos, no te cubren lo que le llaman las bandejas, no te cubren los clavos. Sí, es costoso desde el punto de vista de que a veces hasta las aseguradoras solamente te cubren en el portafolio básico ciertos aspectos. ¿Qué significa? Que a veces un motorista, una persona tiene un accidente de tránsito y tiene un seguro familiar de salud que debe cubrirlo la parte privada. ¿Y dónde termina? En el Ney Arias Lora, en el Darío Contreras o en el Juan Bosch, en el traumatológico de La Vega. Eso implica que el Estado tiene que asumir unos costos que debe ser asumidos por la parte de la ARS. Es decir, son temas que llevan los accidentes en motocicleta que nosotros debemos exigir que se aborde con responsabilidad. Finalmente, explícanos en qué consiste esta ley que reforma la ley de telecomunicaciones y crea, digamos, una ley general de tecnología de la información. Sí, en primer lugar, este es un proyecto de ley que nosotros lo hemos estado trabajando con una legislación comparada durante 8 años. Ha sido el producto de tesis de Derecho que nosotros el mes de junio estaremos graduándonos en la universidad, porque mi profesión inicial es ingeniero, ¿verdad? En estos temas, nuestra área profesional y académica de más de 30 años es este sector, y quisimos dejar un aporte, Martín Esposo, a este sector porque mucha gente me reclamaba. Todavía a ti te aprobaron la foto de los padres de la patria para colocarla, la que declara el 23 de septiembre, el lenguaje de señas, pero en tu sector no hemos visto nada. Y yo le dije, esperen que eso viene. Entonces, en estos 4 años, nosotros hemos aportado o sometimos hace 3 semanas, que ya está en la Comisión Permanente de las TIC, que la preside el honorable colega Víctor Fadul. La mayoría de esas comisiones son jóvenes, y yo. Es decir, que tú sabes que los jóvenes manejan mucho el tema de las tecnologías. Y el principal aporte es también otra reforma. Es decir, nosotros, la ley 153-98 en su momento resolvió un problema que se presentó en ese momento con conflictos que habrían entre 2 empresas, una que era monopolio privado y una que entró en el 90, y que en su momento el gobierno le mandó una sugerencia a la UIT, porque este es un sector muy asesorado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para un marco jurídico que diera al traste con los problemas, y pudo resolverse. Se le dio una credibilidad al Indotel, se creó después la OTI, pero también vino la creación en el gobierno anterior de la unidad de fibra óptica para, a través de T, ¿verdad?, aprovechar el ancho de banda de ese excedente, dar también conectividad de banda ancha. Eso crea unos trastornos y un nivel de que hay que adecuar la ley 153-98 al marco constitucional y jurídico. Y en ese aspecto, pues, se crea el Ministerio de las TICs, la superintendencia. ¿Por qué? Porque en ese momento no se le dio mucha importancia a los derechos de los usuarios, porque no se había creado todavía Proconsumidor. No el Ministerio de TIC, no. No, la OTI, Indoter y toda una serie. ¿Por qué? Porque las TICs son importantísimas desde el punto de vista del desarrollo de los países. El grupo de G7 es el que más invierte. El 80% de la inversión en las TICs está en ese grupo. ¿Por qué? Porque son importantes para el desarrollo. Incluso esta ley declara el acceso a Internet como un servicio básico y un derecho digital, que incluso las Naciones Unidas ya declaró el acceso a Internet como un derecho humano para poder dar cumplimiento a derechos fundamentales como es la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo o al teletrabajo y toda una serie de derechos que garantizan los marcos jurídicos. Y en ese aspecto, fuera de eso, también nosotros planteamos en esa ley el desmonte de un 33% del impuesto de las telecomunicaciones. Nosotros somos el país en el mundo que más paga impuestos, Eury. De 1,000 pesos que tú pagas de una factura, 300 son de impuestos. El 18 del ITEVIS, el 2% del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es para la parte operativa y los proyectos de desarrollo del sector, y el 10% del selectivo al consumo. Entonces estamos planteando el desmonte. En el marco de una reforma fiscal que se va a discutir. Claro, ¿por qué? Porque tú puedes en la reforma fiscal ampliar la base y no necesariamente mandar eso para otro sitio. Ampliar la base es mandarlo para otro sitio. Bueno, porque alguna parte tiene que ir esa contribución. Es así. La experiencia que tenemos, es verdad, Martín Esposo, la experiencia que se tiene es que al Poder Ejecutivo, cuando tú le quiten una ley $1,
tienes que decirle de dónde vas a buscar el otro ¿Para peso. dónde la va a mandar? Entonces, Claro. esas son de las discusiones que tenemos que tener, pero no podemos permitir que seamos el país que le pone trabas a que podamos reducir la brecha digital. Cuando tú le estás poniendo un impuesto selectivo al consumo, que el impuesto selectivo al consumo se le pone a los alcoholes, a los cigarrillos, a aspectos que van en contra de la salud o de temas, pero desincentivar, pero nosotros debemos, en este caso, nosotros tenemos que incentivar. Y mire, yo ando con mi hijo aquí, que es economista. Tú puedes demostrar con un economista experto en políticas públicas y en políticas sociales que reduciendo un 10% el selectivo al consumo, invertido en educación, llevando el internet wifi gratuito, como dice, a través de las alcaldías, con esos fondos promocionar los desarrolladores de software del ITLA, del parque cibernético, y aquella declaración que dio el director del Indotel de que aquí no había conectividad. Para eso fueron los fondos. El FDT, su filosofía fue la universalización de los servicios. Pero no vino la educación a distancia por el Ministerio de Educación y nos dimos cuenta que solamente teníamos conectividad donde le resultaba costo-beneficio a las empresas prestadores. Entonces, ¿para qué se usan esos fondos? Precisamente para en Duvergé, en Vengan a Ver, en Partido de Jabón o en la Isla Saona, con esos fondos nosotros llevar la conectividad. Cuando tú le das acceso en Vengan a Ver, en Duvergé, a Juan Pérez, le está dando las mismas oportunidades, ¿verdad? Aunque no sean iguales, de un hijo de un empresario de aquí de Piantini de Naco, porque por lo menos le está dando el acceso. Correcto. Bueno, pues muchas gracias muy bien. a Tobías Crespo, al diputado Tobías Crespo. Se ve que el PLD le enseñó bien. Pero estamos en la puerta del pueblo, camarada. Cambio,